lugar, pero más al rato les paso el comercial. El día de hoy tenemos a nuestra queridísima psicóloga Ixel Solano. Hola, sí, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. No, al contrario, dígame, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Gracias también por recibir nuestra invitación. Pues sí, estoy muy contenta de poder estar aquí, poder compartirles este tema tan interesante y pues dispuesta a Sí, está aclarar buenísimo. ciertas. La verdad está muy bueno, hubo muchos comentarios, pero antes de ingresar me gustaría preguntarle, ¿por qué la psicología sí? ¿Por qué esta área? De hecho, yo entré a esta carrera con la intención de buscar cómo apoyar familias. Es un sueño. Entonces realmente estoy trabajando en ese sueño que quise, trabajar con relación de padres e hijos y buscar cómo ayudarlos a tener un mejor vínculo familiar. Ok, ¿y qué tal la carrera? ¿No la ha desilusionado o la ha entusiasmado más? Hay veces en las que sí es un proceso difícil. Yo creo que cuando te topas con una realidad diferente a la que te transmiten dentro de la carrera y ver la realidad, pues es completamente diferente. Sin embargo, motiva a seguir preparándose, a seguir trabajando y a buscar la manera en cómo seguir ayudando a las nuevas generaciones y a todo lo que se viene. Claro que sí. Y si me permite, ¿puedo leer un poquito de su currículo profesional? Sí. Ok. La licenciada es egresada en la carrera de psicología. Actualmente trabaja como orientadora educativa, imparte talleres a padres e hijos a nivel grupal. También da terapia familiar, por lo que nos había comentado, terapia individual. Un poco. Sí. También tenemos diplomado en problemas de aprendizaje y también muchos más como tanatología y terapia de duelo. Y desde hoy, y precisamente por el maravilloso tema que nos trae, que entramos mucho a reflexión, los límites que están faltando, ¿no? Sí, en nuestro hogar. Así es. ¿Desde dónde escogió este tema? Cuéntenos. Desde que estuve en la carrera, trabajé con talleres para padres, o sea, escuela para padres, y creo que es una duda en la que siempre se enfocan los papás, cómo decir que no a los niños. Y yo creo que actualmente hay un miedo por decirles que no, por la reacción que va a tener cada hijo y cada personalidad, pues obviamente reacciona de manera diferente. Sí. Entonces, pues siempre busco o trato de apoyar en cómo orientarlos. Yo nunca les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, siempre les voy a tratar de apoyarlos y decirles, miren, hay estas opciones, estos caminos, no hay solo una respuesta, no es un instructivo, nuestros hijos no son unas recetas, algo mágico que ya se va a curar automáticamente, pero sí voy a buscar las herramientas o las estrategias para pues ayudarlos, para orientarlos y para buscar qué es lo que pueden hacer y para que nos quitemos ese miedo de decirles que no a los pequeños. Claro, sobre todo esa parte, ¿no? Sí, ¿qué es un límite? Bueno, tenemos ahí como una idea, pero ¿cómo sería un límite o qué es un límite para que nosotros podamos comprender? Sí, bueno, los límites son los que cada quien se pone. A uno como persona. Los límites son para nosotros, no es para los demás, ¿no? Es muy común decir, bueno, no te voy a dar permiso de eso, sin embargo, es como, yo no quiero que rebases lo que yo quiero para mí, ¿no? Entonces, un límite desde la parte de papá es esa orientación que hay, ¿no? Yo creo que cada niño nace con diferente personalidad, pero el papá le orienta qué es lo que no vas a permitir dentro de hogar y tú como papá, qué es lo que no vas a permitir dentro de esta unión familiar, ¿no? Qué es lo que sí se puede y lo que no, para que no faltes el respeto al límite que yo tengo. Okay. El límite es como esa línea invisible que me está diciendo me tengo que poner yo para así evitar poder hacer daño a los demás, o que también me lo puedan hacer. Exactamente. Okay. Sí, es bueno, lo que muchas veces pasa es que pensamos que es decirles que no a las personas o poner una regla para las demás personas. Y creo que pues desde la psicología sabemos que no somos responsables de las conductas que puedan tener las demás personas. Pero sí sabemos qué es lo que yo voy a permitir y lo que yo no voy a permitir para mí. Exacto, la responsabilidad de nosotros. Así es, y es lo mismo que pasa con los papás. No somos los orientadores de nuestros pequeños. Sobre todo en los primeros años sabemos, les damos las herramientas, les damos las opciones, pero al final ellos van a decidir si lo obedecen o si no. Y sin embargo nosotros hay que ver cómo darles esa orientación para saber qué es lo que pasa y que también se hagan responsables
de las decisiones que ellos toman. ¿Por qué límite en el hogar? Sí. Porque es la base. ¿Ya oyeron? Apúntenle. O sea, sí, sabemos que es la base, el cómo yo educo a mi hijo va a ser la respuesta que él va a tener, no solo ahorita como niño, sino también como adulto. Entonces creo que ahí es pues la frase cliché, ¿no? Que los valores empiezan desde casa. Si en casa, si desde papá, mamá, a hijo o hija, no hay un límite, obviamente va a ser más difícil que mientras más crezcan, más se respeten esos límites. Claro. Y otra pregunta más incómoda. Recuperación en el liderazgo parental. ¿Cuándo lo perdimos? ¿Cómo es que ya se notó que ya lo perdimos? ¿Qué está pasando? Muchas veces pasa, y era lo que comentaba, cuando como papás cedimos alguna vez y cedimos otra vez, es muy difícil ya recuperar esa parte de yo soy papá. Creo que nunca voy a decir que hay malos, padres y malos madres. Creo que todos están aprendiendo, todos están buscando cómo ayudar. Sin embargo, a lo largo del tiempo se han perdido ciertos valores, se han recuperado otros. Siempre buscamos cómo no cometer los mismos errores que cometieron antes o cómo actualizarlos. Tenemos muchísima información, pero creo que algo que ha pasado es que nos da miedo decir que no. Nos da miedo a ver la respuesta de un hijo cuando le dices que no. Entonces, no trabajar con la frustración del hijo y tener miedo a que nos diga o que haga un berrinche o a que es que si ya le dije que no, ya no me va a hablar o voy a ser un mal padre. Entonces empezamos a ceder. Luego me dicen, ¿cómo puedo evitar no traumarlo? Sí, ¿cómo le digo? O cómo ¿qué es lo que hago si ya le dije que no y sigue chillando, ¿no? Es que yo creo que a nadie le gusta que les diga que no, ¿no? Siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad, siempre vamos a querer hacer nuestro beneficio. Pero es muy importante que nosotros busquemos como ellos, aún a pesar de que se les diga que no, porque hay veces y hay situaciones y eso pasa en toda la vida, pues siempre nos va a haber un no y tenemos que ver qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a hacer ante esa frustración, ¿no? Que es lo que yo nombro yo a los niños. Pues como trabajo con los niños, yo les trato de enfocar y trato de focalizar en la parte de que una frustración es cuando no se hace lo que yo quiero. No significa que sea malo, no significa que es algo que no puedo soportar o no puedo vivir, simplemente no es lo que yo quería, no es lo que yo esperaba. Sin embargo, ¿qué voy a hacer con ese sentimiento, no? Y los papás muchas veces es como de, y es que si le digo que no, y si después ya no me quiere, o por ejemplo, en parejas separadas, ¿no? Que un papá le dice que sí, otro papá le dice que no, y cuando tú aplicas el no y tiene otra respuesta, me voy con el otro papá. Me voy con el otro. Y entonces ya sentimos ese desplante de que porque yo le dije que no, a lo mejor ya no va a querer más. Entonces, con pequeñas acciones o con pequeñas situaciones se va perdiendo esa parte de yo como papá marcar ese límite y marcar ese liderazgo, que era el principal tema, ¿no? Claro. También se pasa mucho o he escuchado el comentario de que es que pues yo me llevo muy bien con mi hijo, somos amigos, y creo que también está incorrecto tratar de nivelarse al hijo de somos amigos, ¿no? Porque muchas veces ya el hijo nos ve como un igual. Y esto para muchas familias a lo mejor ha funcionado, pero no funciona con todos los tipos de personalidad. Y siempre y cuando pues también, pues un amigo no te va a decir si estás mal, no te va a decir que felicidades o nos va a aplaudir cosas, ¿no? Sobre todo pues mucho menos un papá, ¿no? Claro. No tiene que decir o no tiene que felicitar las ponen cosas. Caras preocupados. Me ponen caritas preocupadas. Sí, pues hay que buscar esa parte de un equilibrio entre qué tanto se permite y qué cosas hay que sí simplemente decir que no. Ciertamente, usted dijo algo bien importante, sí, el no. ¿Cuándo un papá tolera un no en la etapa de desarrollo del niño y cuando, como comentaba, cuando nos da pánico recibir ese no? Porque me imagino que hay etapas del desarrollo del individuo o del hijo que nos va a dar más miedo que diga que no a que un no. Creo que cuando el pequeño está muy pequeño, nosotros mismos les enseñamos el no. Pero ahora sí que oriéntenos. Sí, pues obviamente
tenemos diferentes etapas del desarrollo. Bueno, yo trato de orientar a los papás a que cada nivel requiere como diferentes tipos de límites. Reglas son diferentes desde un niño chiquito y sobre todo lo vemos cuando tienen hijos de diferentes edades. Tratar de que las reglas o el ese no sea como de acuerdo a su edad, ¿no? Cuando es un chiquito, muchas veces se dice que hay que explicarles el por qué les dices que no, o por qué eso no. Cuando eres un bebé, por ejemplo, y va a agarrar la estufa, no le vas a explicar, no agarres la estufa porque te vas a quemar. Automáticamente tienes que decir que no y tienes que alejarlo de esa situación del peligro. Ahí no nos da miedo. Ahí aplicamos en la parte de que pues no da miedo, porque obviamente sabemos que hay un riesgo que hay y que si no le dices que no, pues hay una consecuencia más grave. Claro. Igual con los adolescentes, por ejemplo, pues si estás viendo que está con una amistad que es incorrecta o que lo está llevando comprometiéndolo a una situación más complicada o que lo pueda poner en riesgo, pues también pues no esperas a que él mismo pueda marcar el límite, porque muchas veces todavía están en esa parte de duda, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que les da miedo más en el aspecto de esas respuestas que hay, ¿no? Por ejemplo, tener que explicar al hijo por qué no. ¿Cree que sea eso? En algunas situaciones hay que explicarles. Porque no sé si, yo sé que todos han aplicado o han escuchado el porque lo digo yo y porque soy tu padre o tu madre. Y adultocentrismo, claro. Entonces, obviamente cuando hay un pequeño y dice, ajá, y esa es una razón, pues yo soy un hijo, ¿no? O yo soy una persona. ¿Y por qué no? Entonces, cuando nada más aplicamos esa parte de no explicar, llega esta confrontación y sobre todo las personalidades de cada hijo. Si es un hijo que tiene esa personalidad explosiva de llevar pues la contra o, bueno, lo digo en términos que podamos entender, sí, claro. O de que quiera pues confrontar ese y por qué no, ¿no? Entonces empieza esta parte de sí es cierto, ¿y por qué no? O sea, ¿cuál es la razón? Y muchas veces hasta los papás ni saben el por qué no. Exacto. Y ahí es cuando sí se aplica pues tienes que explicar y tú tienes que saber por qué no estás permitiendo esa situación, ¿no? Es por eso que yo también les explico, hablen las reglas, ¿por qué son las reglas? O sea, no es nada más de que un dictador que diga esto, ya, sino que expliquen, dialoguen, ayúdenlos a participar, que digan, a ver, tú qué regla te gustaría implementar en la casa y que sean escuchados también para saber cuáles son las dudas de los hijos. A lo mejor no sabemos si una regla o un límite que ya pusieron en casa y a lo mejor no está entendido, ¿no? O a lo mejor no lo han comprendido bien los hijos, pues obviamente va a ser más difícil que lo sigan o que lo refuercen dentro de casa. Ahorita escuchándola así, fíjese que un tema mucho del que no los papás nada más dicen no y no damos explicación es cuando una pubertad elige tener novio o no, ¿no? Y la palabra que ahí dice no, porque estás chiquito o no porque no sabes. Pero creo que es tiempo cuando el hijo necesita más respuestas. No solamente necesita un no. Y ahí, ¿cómo lo podríamos manejar desde el límite que nos está aconsejando y también desde donde no se nos desborde? Porque sabemos perfectamente que la pubertad es un despertar de todo. Sí, obviamente en esta etapa los niños tienen muchas dudas, quieren saberlo todo, pero a la vez quieren no complicarse todo. Saberlo a su modo. Ajá, porque siempre es como... Pues sí, de alguna manera a su conveniencia, ¿no? Que si les gusta, que no les gusta, si no me gusta, pues no lo hago. Claro. Entonces siempre es buscar esa parte de la comunicación. ¿Por qué no te gusta seguir o qué es lo que tú quieres? Y marcar esa conversación o ese diálogo para saber en qué a lo mejor yo como padre también puedo a veces, pues no decir que sí, pero sí que negociar o qué explicar o qué dudas aclarar o qué pues de qué manera poder llevar esta situación o esta confrontación a algo que nos permita estar más estables para todos. Sí, y es que les da pánico precisamente a los papis, no sé si a todos, pero sí, escriban, que empiecen en esta etapa con los novios, con las novias, y un punto importante también es reconocer, invitar a los papis, que nuestras pubertades no ven las relaciones sentimentales como nosotros como adultos.
Sí, o sea, es la orientación y ahí de ahí va el diálogo. O sea, yo creo que pues en cada etapa o cada de la vida pues tenemos ciertas curiosidades, ¿no? Y muchas veces está esta parte de pues no puedes tener novio, no, no, pero ¿por qué no? O sea, también dentro de nosotros saber qué es lo que pasó dentro de mi casa o cuáles fueron las cosas que se me permitieron, cuáles fueron que no. Hay muchas veces que a mí me educaron de una forma, no quiero repetir eso, o por ejemplo, a mi mamá nunca me dejaba tener novio y me decía aquí, y llegamos a esa parte de permisibilidad de pues te puedes tener, traer, venir, dejar, pero no nos ponemos a centrar qué es lo que a mi hijo o qué orientación debes darle a cada hijo y decir y explicar que cada etapa tiene un límite, tiene un desarrollo y ahorita pues estás chiquito, a lo mejor pues un novio es temporal, pero obviamente saber también y hablarles las consecuencias que puede haber. Oye, pues el que tengas un novio no significa que va a pasar, que ya te tengas que casar o que pueda venir a casa. O sea, ya cada quien sabe y cada quien sabe lo que permite dentro del lugar, ¿no? Yo no digo que esté mal, yo no digo que hay que tener solo una estructura, porque creo que cada cultura se desarrolla diferente, cada hogar, incluso dentro del mismo estado, podemos ver diferentes tipos de pues reglas dentro de esta estructura familiar. Sí. Pero yo creo que siempre y cuando se haya esa comunicación y veamos nosotros cuál es lo que también vamos a permitir dentro de nuestra casa, qué es lo que no quiero que se falte al respeto, qué es lo que no quiero que se falte al respeto con mis hijos y de mis hijos hacia la otra persona, porque también pues nos centramos en que nada más a mis hijos los cuiden, pero pues también hay que ver pues que los otros son hijos de otras personas, entonces siempre hay que buscar esa comunicación o el por qué. Y sí, también claro, para hablar con ellos, para qué quieres o cuál es la intención, ¿no? Que a lo mejor el concepto que yo tengo de noviazgo no es el mismo que el que tiene mi hijo. Claro, sobre todo esa parte. No voy a quemar a la persona, pero lo tomo de ejemplo. En esta ocasión, esta mami, pues es una mami muy entregada con su joven y todo. Y ella no quería que su hijo tuviera una relación de noviazgo, ¿no? Por todo lo que nosotros como adultos queremos prevenir, por así decirlo, un embarazo prematuro, un despertar sexual prematuro, todo esto, ¿no? Y entonces el pequeño, bueno, no tan pequeño, ya puberto, pues él dijo, sí quiero, y todo. Entonces la mamá empezó a poner ciertos límites con esa relación. ¿Cuáles fueron los límites? Le dijo, bueno, vas a tener a esta chica de tu novia, pero si me llama, y ella empezó precisamente a poner límites, lo cual me llamó mucho la atención porque lo intentaba saber cómo manejar y yo creo que le funcionó, ¿no? Entonces ella le dijo, si me llaman de la escuela y me dicen que te besaste en la escuela, ahí automáticamente se acaba tu relación, ¿ok? Porque la escuela no es para noviazgo, y fíjate que eso me encantó de ella porque se permitía expresarle al hijo, ¿no? Eso fue una. Le dijo, sí, puedes tenerla, voy a estar, porque la mamá lo iba a recoger todos los días. Yo te voy a ir a recoger 20 minutos más tarde. Y supuestamente en esos 20 minutos ustedes pueden estar afuera de la escuela y estar platicando, porque dicen que son novios, ¿no? Y eso me encantó. Dice, no me voy a tardar más ni menos. Y me encantó esa parte. Y luego le dijo ella, si bajas de calificaciones, también eso quiere decir que no tienes aún la madurez. Sí. Le dijo, la madurez de poder tener una novia. ¿Y por qué le dijo? Porque aunque yo tengo mi novio, o sea, su esposo, dice mi esposo, yo no bajo el ritmo de mi trabajo. Y eso me encantó porque fíjate que ella logró tener una mejor comunicación. Ciertamente, ahí hubo algo muy, muy interesante. Se le dio permiso en todo, pero falta la otra contraparte de la nena, y digo así, de la chica, que sus papás no hablaron con ella. La chica buscaba un novio, y ahí sí los invito a poner mucha atención, desde fugarse de los problemas que tenía en casa. Entonces cuando a mí llega mi usuario y me dice, es que yo quiero que ayude a mi novia, y ahí ya fue un foco rojo. O sea, la novia estaba buscando para salir, para escape, y él estaba buscando una relación desde el interactuar con el otro, un vínculo afectivo, y entonces desde ahí puede venir precisamente la falta, ¿no? A mí me gustó mucho cómo la mamá de él lo manejó, precisamente porque me dijo, me llegó conmigo, hablé con ella en terapia, sabes que tú como ves la relación uno las ve, y logró tener esta conversación con su hijo.
pero también tenía este foquito rojo un poco prendido. Entonces, cuando yo lo noté, pues era tiempo. Lo bueno es que lo bueno de que tenemos buena comunicación con nuestros hijos es que este chico logró hablar con mamá y decidió también romper la relación. Sí. Pero es como usted dice, tener una buena comunicación con nuestros hijos. Sí, cerrando, ¿no? Sí, y eres la parte de saber el por qué, ¿no? Lo que le comentaba, o sea, desde la parte de a lo mejor para mí no significa lo mismo el noviazgo que para mi hijo, ¿no? Claro. Y sobre todo que ya estamos un mundo muy moderno donde ya las cosas no son como antes, ¿no? Claro. Y es chistoso que a veces, bueno, cuando yo lo digo sí me siento muy grande, pero sí digo, o sea, ya el yo ver a mis alumnos, por ejemplo, pues de sexto, de quinto, es muy diferente a cómo yo crecí, o sea, mi contexto, todas las cosas que viví, son muy diferentes a las que ahorita están viviendo estas nuevas generaciones, ¿no? Claro. Entonces, no puedo decir que, como papás, siempre busco que traten de reflexionar que no es el mismo contexto, aunque vivimos las mismas cosas, aunque se vivieron diferentes situaciones, pero al final puede ser que son mismas personalidades, pero se están viviendo otro tipo de cosas, otro tipo de conceptos, términos que ni conocemos, que tenemos que adaptar, que tenemos que escuchar y que tenemos que informarnos, pero sobre todo comunicarnos con los hijos, que saben, que tienen dudas, qué dudas tienen sobre los límites que hay dentro de casa, por qué en casa son estas reglas y en la casa de mis amigos es diferente. Todo eso se tiene que platicar y a veces le tenemos miedo al platicar con los hijos, ¿no? O no tenemos tiempo, o hay otras prioridades, y yo entiendo, ¿no? O sea, yo sé que actualmente es un lujo que un papá o mamá esté en casa, sí, porque tienen que trabajar, es una realidad, que papá y mamá tienen que trabajar, y si hay la bendición de que una mamá pueda estar en casa, pues se aprovecha, pero yo sé que hay muchas situaciones en las que mamá y papá tienen que trabajar y que se quedan a cargo de abuelitos o tíos, o entre hermanos se cuidan, pero yo solo los oriento a que ese ratito, esos 20 minutos que están con tus hijos sean un tiempo de calidad, y que si van a platicar con ellos sea de qué te pasó, qué necesitas. Y yo sé que, sobre todo si ya llevamos tantos años sin platicar, obviamente al principio va a ser difícil, obviamente al principio va a ser es que no me dijo nada, es que me dice que está bien, es que me dice que no pasa nada, pero ya después ya me enteré qué pasó. Pues cada día es un ejercicio, cada día es de ponerse en la brecha y y cumplir con esos 20 minutos de calidad, y cumplir con esos 20 minutos de quiero escucharte, y si tú no me platicaste, pues entonces yo te platico, para que él vea que también yo tengo esa confianza de decirle ciertas cosas a su nivel, a su edad, para que de esa forma ellos se puedan ir acercando y puedan resolver esas dudas, que por ejemplo en este caso lo previno. Sí, pero sabe algo bien interesante, sí, y también apunten que ella decidió tomar terapia y que su hijo tomara. O sea, porque a veces no nos dan manual, como lo dijo perfectamente, y no sabemos cómo comunicarnos con el hijo. Entonces, ahí es cuando tenemos que tomar terapia. A mí me urge comunicarme con mi hijo, porque resulta, como dijo usted, que de donde yo vengo no viene él. ¿Sí? De la generación que yo me construí en las ideologías, en todos estos valores, ahora se han modificado, como comentó, algunos se conservan y otros se han olvidado, ¿no? Sí. Entonces también ese es un punto importante. Yo sí los invitaría, vayan a terapia si no saben comunicarse con sus adolescentes, con sus pubertades, con sus niñeces. Vayamos a terapia. Sí, y eso les puede dar como una orientación. Bueno, yo digo, ir a terapia no es fácil, o sea, es un proceso del que necesitamos trabajar, pero sobre todo nos va a dar esa guía de saber qué hacer y hacia dónde irme, ¿no? Claro. Muchas veces nada más decimos, ay, bueno, pues nada más voy a terapia, me va a escuchar, o voy a hablar, o me va a dar un consejo, y muchas veces pues no es eso. O sea, no es dar un consejo, es un compromiso diario. Exacto. Y es difícil y es doloroso a veces. Incomodísimo, le digo muchas veces. Sí, y entonces pues muchas veces sí pensamos, ¿no? Pues en la escuela le hablan, o que vaya al psicólogo y ya le van a decir qué es lo que tiene que hacer, y muchas veces pues va dentro de todo, porque al final de cuentas eso es la familia, es una organización, todos tienen que trabajar y todos tienen que buscar la manera en cómo crecer o cómo buscar ayudarnos mutuamente. Claro, perdón porque le interrumpa. Margarita Díaz Munguía le dice: felicidades, licenciada Ixel, tema recurrente en los talleres con padres. Claro que sí, siempre esperando el apoyo de la familia permíteme un segundo porque tenemos más.
para trabajar de la mano en beneficio de los alumnos. Claro que sí, sobre todo de nuestros futuros líderes. Y felicidades. Un beso enorme, Margarita. Gracias por escribir y compartan. Es un excelente, muy buen tema que creo que merece ser compartido. Sí, pues sí. Sí, pues yo creo que estamos aprendiendo y yo creo que no hay nada escrito. También yo les hago la invitación de mis papás cuando les hablo en los talleres, que se abran a escuchar, a leer, a escuchar. Actualmente hay mucha información, pero también lo que les invito es cuestionen todo. Lo que a un papá le funcionó y a lo que a otro, pues no me va a servir a mí necesariamente. Entonces siempre es buscar cómo ayudarnos mutuamente, qué nos puede servir para ayudar, sobre todo, pues yo creo que el interés en común es el beneficio para nuestros hijos, que es lo más importante para nosotros. Y yo creo que es la base, ¿no? El estilo de crianza, la forma en la que le hablas, los límites que hay, las consecuencias que hay por lo que hagan, se va a ver reflejado en el futuro a largo plazo y sobre todo en la adultez de nuestros hijos. Sí, sobre todo esa parte, pero también tocamos, para no brincarnos, una etapa muy importante del desarrollo, que es la etapa, pequeño a los 8 años y de 8 años a lo que es la pubertad, porque es una etapa muy importante y es donde tú te vienes desenvolviendo también, ¿no? En la etapa de niñez. ¿Y cómo le puedo decir ahí un límite al niño? Cuando el niño ahí ya empieza a descubrir, pero también hay una línea donde todavía no se permite descubrir una totalidad. Sí, en esa edad es muy importante la comunicación. Ya empiezan a entender, ya les puedes decir que por qué no está bien, por qué está mal, pero sobre todo hay que ser firmes en lo que nosotros estamos diciendo. ¿A qué se refiere, sí? Muchas veces pasa que... Díganos con todo, porque sí. Le dices que va a haber una consecuencia o que va a pasar algo si no recibes o si no aceptas ese límite o esa regla que hubo en casa. ¿Y qué pasa? No la cumples. O no hay ese premio que hubo o que prometiste por hacer algo después, o luego lo hago, o le dices que no le vas a dar el celular porque sacó mala calificación y a la mera hora es como de, 5 minutos, porque ya no sabe qué hacer y ya te hizo un berrinche o ya dijo otra cosa o ya estás de buenas y ya. Siento yo que falta esa firmeza por cumplir ese límite hacia nosotros. Y obviamente lo que decíamos, es doloroso, o sea, a veces hasta a mí me duele más verlo como me está haciendo el berrinche es incómodo. Eso es muy diferente. Sí. Porque digo, eso de que nos duela tanto, no lo creo. Porque al final sabemos que el celular es un sobreestimulador. La mala alimentación es malvada para su digestión. Sí, pero muchas veces lo hacemos por eso, ¿no? No sabemos qué hacer con nuestro hijo y mejor toma el celular en lo que yo hago, lo que yo soluciono, en lo que yo resuelvo como adulto, ¿no? Yo sé que como adultos se siguen aumentando las tareas, ¿no? Y cada vez se reduce más el tiempo libre que tenemos para nosotros. Entonces, damos por hecho que cuando le damos el celular, una tablet o la televisión a nuestro hijo, ahí se distrae, ¿no? Y cuando nosotros marcamos ese no y el hijo hace el berrinche, hace de que es que ahora qué hago y estoy ahí molestándote y ya me aburrí, ya quiero hacer otra cosa, o ya estamos viendo que se está poniendo en peligro o que ya no sabe qué hacer. Entonces, a eso me refiero con que es incómodo, ¿no? Y entonces cedemos a, 5 minutos. O en lo que yo resuelvo, 5 minutos, pero recuerda que estás castigado. Entonces, ahí es contradictorio y los niños lo empiezan a notar. Oye, pues mi papá me dijo que si me portaba mal ya no me va a prestar el celular. ¿Y si lo cumplió? No. Y lo saben. Exacto. Y se dan cuenta y ya están en una edad en la que ya despiertan y dicen, exacto. Ya sé que si mi papá lo agarro de buenas, sí me lo va a dar y no pasa nada. O si lo agarro muy de mala. O si ya y si insisto, me lo va a dar. Exacto. Yo sé, o ellos empiezan a aprender, ellos empiezan a observar. Si a lo mejor ya sé que mi mamá me dijo que no, voy con mi papá y él sí me va a decir que sí, o con mi abuelita, o con mi tía. Entonces ellos empiezan a ver esta parte de qué tanto ceden o qué tanto pueden manejar
Y ahí es cuando volvemos al tema principal, pierden ese liderazgo parental. Qué fuerte. Ahorita le voy a hacer otra pregunta así. Le mandamos un beso enorme a Ricardo Rodríguez y dice, los límites también son una forma de amor. Eso sí es cierto, apoyo mucho. Dice, enseñar a los niños a respetar reglas, asumir consecuencias y reconocer un no les ayuda a crecer en seguridad, responsabilidad y empatía. Estoy consciente, sí, y apoyo mucho su opinión de Richard. Sí, creo que el decir no también es reconocer esa parte, porque creo que a veces nos revolvemos tanto en esta explicación que quería decir, que terminamos a veces cediendo un sí. Simplemente cuando dicen, yo no quiero que mientas, no me tienes que mentir, y nosotros mentimos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? Porque tú eres adulto, entonces sí tengo permitido cuando yo sea adulto mentir. ¿O cómo está, no? Sí. O sea, es esa parte que tenemos que estar checando, porque a veces ponemos ahí, nos volvemos facilitadores de toda esta circunstancia, ¿no? Sí, y es muy delicada esa parte porque también yo les he tratado de explicar a los papás que a veces, y es incómodo, la parte de la negligencia. Tomamos la negligencia como un niño abandonado, que pobrecito, no lo vayan, pero también nos damos cuenta que una negligencia también es no poner límites dentro de casa, porque a un niño no lo vas a dejar que haga lo que quiera y que se destruya y que aprenda así. O sea, como papá también tienes que saber que es una responsabilidad poner reglas dentro de casa y saber qué es lo que tienen que hacer. Claro, y yo creo que eso es lo que nos está faltando precisamente porque el papá le tiene miedo al rechazo del hijo porque a lo mejor también lo experimentó de niño y piensa, no, si yo lo rechazo, entonces ya no me va a querer y entonces yo soy un mal papá. Entonces, y es por eso la importancia de ir a terapia, checar esta parte. Sí, para sanar nuestras heridas. Esos rechazos, ¿no? Sí. Que tampoco fueron tan malos ni tan caóticos porque gracias al rechazo también aprendimos a poner límites, como dijo. Sí, yo sé que nosotros tuvimos un estilo de crianza, nuestros papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tuvieron, realmente pues sabemos que ellos vivieron en otra etapa, sus papás también tuvieron otras situaciones, heredamos heridas y vamos heredando heridas, pero también nosotros podemos cortar ciertos cadenas generacionales que van y que van y que van. Sabemos también que no es llegar al extremo de que, ay, bueno, mi papá no me dejó hacer nada, yo le voy a dejar que haga lo que quiera, ¿no? O sea, siempre buscar esa orientación y siempre buscar qué le ayuda o cómo voy a ayudar o cómo voy a orientar a mi hijo para que de esa forma ellos puedan ver que pues no está mal, o sea, no es malo decir que no es por amor, porque al final de cuentas yo creo que como papá va a decir, sí, como dice Ricardo, no solo es decir no porque yo lo quiero, sino porque quiero que te vaya bien. Creo que esa es la primicia y a mí me gusta ver a los papás en los talleres, me gusta ver a los papás escuchando podcast, leyendo libros, porque al final de cuentas yo sé que lo hacen por amor y buscan de qué manera voy a ayudarte, hijo, voy a informarme, voy a ir a terapia para que de esa forma yo pueda ayudarte a ti a buscar cómo podamos comunicarnos, cómo puedas entender este límite que hay y ayudarte, sobre todo eso. Fíjate que hace no mucho llegó un invitado, un psicólogo, y este psicólogo habló precisamente de que a veces nosotros mismos nos volvemos facilitadores de nuestros hijos, ¿sale? Habló de que enseñamos a nuestros hijos o ponemos límites donde no quiero que consumes alcohol, no quiero que hagas esto, no quiero que hagas estas conductas, pero te ve a ti hacerlas. Entonces, desde ahí, ¿cómo podríamos nosotros corregir sin justificar, lógico, nuestras faltas? Pues yo creo que hay que saber o hay que reconocer nosotros cuál es lo que necesitamos fortalecer o qué es lo que necesitamos desaprender, ¿no? Tratar de buscar la forma en la que yo sé que aprendí ciertas cosas, tengo ciertos rasgos de personalidad, ya llevo mucho tiempo repitiendo esa situación, pero también de qué manera puedo seguir aprendiendo, ¿no? Venir, hay una metáfora que decía, ¿no? Cuando tú ya tienes la taza llena, si tú le sigues vertiendo ya no va a entrar, ¿no? Y se va a desparramar. Hay muchas veces en las que tienes que vaciar esa taza para volver a integrar nuevos conocimientos y volver a aprender ciertas cosas. Sí, sin caer en esta justificación porque yo estoy grande, porque eso tampoco sirve mucho. Ajá.
o ya soy así. O ya soy así, porque entonces cuando el hijo crezca va a ser lo primero que va a utilizar para justificar sus faltas o el no deseo, como dijo usted, de vaciar la taza, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado también con lo que introyectamos, papis, mamis. Sí. Y sobre todo la importancia de los límites, desde la conciencia que el límite, como lo dijo hace un momento muy bonito, es desde mi yo. Yo como adulto, yo le enseño al hijo cómo se tiene que también aprender a moderar en sus propios límites. Así es, sí, pues yo creo que yo sé que como adultos nos cuesta más trabajo cambiar nuestra personalidad, pero y es lo que pasa, o sea, yo veo ese foco dentro de los padres es que cómo cambia mi hijo. Y hay veces en las que nosotros como adultos también tenemos que ver qué es lo que yo también necesito cambiar o desaprender, buscar que desaprender para aprender otras cosas, para aprender otras herramientas. Ciertamente en esta etapa, como dice usted, nos cuesta tanto. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta a nosotros como adultos cambiar? ¿Y cómo podemos evitarlo que nuestros pequeños, para ellos no les cueste tanto? Primero estar abiertos, ¿no? Reconocer, creo que la primera parte de terapia y de cualquier parte es reconocer, claro. Porque cuando nosotros estamos en, pues es que yo estoy bien y es que así me enseñaron y es que así dije y es que así soy, pues seguimos, ¿no? Pues obviamente ahí nadie nos va a hacer cambiar, pero cuando nosotros reconocemos sí necesito ayuda, sí necesito alguien más que me oriente, sí necesito que alguien me ayude con estas dudas, ahí empieza como la situación, reconocer, ver ya una vez que reconozco, pues entonces ahora sí voy a ver qué cambiar, ¿no? Y creo que muchas veces decimos, bueno, ya con la comunicación se solucionan las cosas, ¿no? Después de que se comunicó, ver qué acciones hubieron, qué cambió o qué sí funcionó, y a lo mejor ya hablé y ya dije y ya nos expresamos, ya cambiamos las reglas, pero sigue sin funcionar. Entonces buscar qué otra herramienta podemos utilizar. No es una receta mágica, es buscar otra forma, otras maneras, otros expertos o otra forma en la que pueda ayudar a la personalidad de mi hijo como la mía. Ok, sí. Sí, ciertamente reconozco que muchas veces nosotros como papás, como había dicho, damos mucho hablar y de muy poco actuar. El que nosotros también actuemos podría ser un límite que le podemos enseñar al hijo. O sea, ¿te acuerdas cuando yo me tuve que poner un límite? O sea, no solamente hablar, sino también que seamos el ejemplo para nuestros hijos. Sí, pues todo tiene que ver con la parte de los hijos van a hacer lo que nosotros hagamos. A lo mejor no de la misma forma, pero a lo mejor van a ver de que es que mi papá, lo que decía, ¿no? Me prometió, me dijo que iba a hacer esto y no lo hizo. Bueno, pues entonces ahí como papá no respetaste tu propio límite, que fue si mi hijo va a hacer esta situación, pues entonces yo voy a respetar la promesa que ya había hecho yo, ¿no? Entonces la parte de cómo vas a hacer que tu hijo siga cumpliendo esas promesas que él también hace si tú no estás cumpliendo lo que él ya dijo o ya o lo que ya habían comunicado, todo va después, ¿no? Y es lo más difícil, ¿no? La parte del actuar, la parte de reforzar, el ensayar la situación en teoría, y es lo que yo también les digo a los papás cuando les doy clases a los pequeños y se les da el tema. En teoría lo saben, ¿no? Les digo a los niños, ¿qué pasa si tu papá te dice que no? ¿Vas a hacer un berrinche? No. ¿Qué vas a hacer? Me voy a calmar, voy a respirar, voy a hablar. Y ellos lo saben en teoría, pero a mí no me hacen los berrinches. No, porque se los hacen a los papás. Entonces ahí es cuando los papás tienen que llevar a actuar esa teoría que los niños ya saben, ¿no? La parte de, voy a reforzar y voy a practicarlo y voy a practicarlo y a lo mejor la primera vez no pude, cedí ya. Bueno, pues la siguiente vez voy a ser un poquito más firme, voy a cambiar la estrategia para que de esa forma yo sí los invito a no rendirse. Yo sé que al principio va a ser muy difícil, sobre todo si ya llevan muchos años de hacer lo que los hijos quieren. Claro. Pero si ya están decidiendo volver a recuperar ese liderazgo, no rendirse y esforzarse y trabajar y todos los días y todo el tiempo y estar dispuestos a ese cambio. Sobre todo sí eso, ¿no? Que reconocer que si el niño se berrinche también es porque yo como adulto no le he enseñado también. Y yo hago mucho berrinche y me quiero salir con la mía desde el grito, desde el arrebato, te quito el habla,
Yo creo que también desde ahí, como había dicho en su momento, el límite tiene que venir conmigo. Sí. Y tengo que ser el ejemplo de mi hijo de que hay un límite. Hay una línea de respeto que no puedo cruzar del otro, y sobre todo desde mí, ¿no? Donde yo cuando grito, cuando expongo, cuando yo... Esa parte que dicen, es que yo hablo fuerte. No, no creo que hables fuerte. Más bien no te enseñaron a regularte. Okay. De regular la voz. Y Exacto. yo creo que pues también los niños están viendo, o sea, Claro. como adultos, yo creo que todos tenemos maneras de hacer berrinches, ¿no? Ah, sí. Yo sé que sí, somos vivimos buenos. desde, o sea, hay muchas maneras de que como adultos hacemos berrinches. O sea, eso es un hecho, es una realidad, pero también la parte de orientar a los hijos, ¿no? Y si nosotros hacemos berrinches, pues cómo no lo van a hacer ellos, ¿no? Pero pues obviamente un cerebro de un chiquito que es como una esponjita, pues es más fácil de moldear, pero siempre y cuando nosotros seamos, estrictos o exigentes en nuestros límites y en las cosas que ya habíamos delegado o ya habíamos platicado en hacer. Okay. Hay un trastorno que últimamente está sonando demasiado, sí, y se llama el trastorno del niño desafiante. Supuestamente este niño, digo supuestamente porque yo tengo muchas bases y muchas dudas, supuestamente este niño ya no recibe autoridad, ya no respeta jerarquías, ya no hay todo, pero también reconozco, por medio de lo que se ha estudiado, que como seres, como individuos sociales, copiamos comportamientos. Si realmente este niño nace bajo este patrón o solamente repite conductas del mismo entorno, donde puede desafiar porque lo aprendió a lo mejor. Yo creo que tiene que ver con la personalidad, pero también con esos refuerzos que hubo dentro de casa, ¿no? A lo mejor pues sí tiene ciertos rasgos, pero si en casa hizo cualquier berrinche y cualquier situación y se le dio o se cedió, pues él va a saber o él va a aprender a que así es. Puedo hacer un berrinche, puedo decir que sí, y para no ceder, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y sí nos ha tocado situaciones, en la escuela, sobre todo, en que llegan niños así, ¿no? Ya están acostumbrados a que en casa, sí, grita y te lo voy a dar, ¿no? Claro. Lo quieren hacer y llega esta parte de decir que no, y obviamente empiezan esas confrontaciones y esta parte de, pero es que yo, ¿por qué no? Y yo voy a hacer lo que yo quiera y yo lloro y mira, si hago un berrinche seguramente vas a ceder, ¿no? Entonces, y cuando en la escuela, pues obviamente no vas a tener la misma respuesta, hay un límite, empieza esta confrontación, ¿no? Y buscamos de qué manera decir, es que sí, pero mi hijo ya ha sido diagnosticado, ya le dijeron que tiene esta parte, pues sí, pero también hay que buscar la manera de, pues no puede llegar a una adultez así, bueno, o claro, sea, ya lo ponen en la situación que va a ser para él mismo. Estamos buscando desde ahorita, ok, sí, ya hay este diagnóstico, por así decirlo, ya hay esta situación, pero ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son las herramientas que tengo en el hogar? ¿Qué voy a hablar con mi hijo? A lo mejor requiere otro tipo de estimulación, requiere otro tipo de terapia, claro. Pero ¿qué es lo que voy a hacer ya con lo que se me ha dado? O sea, yo no digo que esté mal, yo no digo que esté bien, pero sí, bueno, ahora con eso, ¿qué es lo que voy a hacer y qué es lo que está en mis manos? No solo dejarlo y pues ya ahí adáptense y todo es mundo, y eso es lo que pasa, nos adaptamos a lo que el niño quiere y a lo que el niño dice, pero muchas veces pues también el niño tiene que aprender que no siempre es lo que él quiere. Sale. Sí, cierto, sobre todo porque será una problemática para él mismo en un entorno que hay límites, en todo hay límites, el alto, la luz, es más, el no pagar el parquímetro a tiempo. Ahorita vamos a ver cuál va a ser mi límite. Entonces, todo eso, hay límites en una sociedad, somos parte del sistema, y el niño tiene que adaptarse a esos límites y ese sistema. Y como él dice, y un diagnóstico no nos limita, nos invita a reconocer, a buscar herramientas, como comenta la SIG, y desde ahí tomar el control, nuevamente recuperar, ¿no? El liderazgo parental desde donde nosotros somos conscientes como adultos. Y el niño es permisible al cambio. Sí, a lo mejor estos términos nos ayudan a nombrar las cosas, pero también a partir de que ya nombraste una situación, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Qué es lo que voy a seguir yo como papá o yo como orientador, como maestra? ¿Qué es lo que voy a hacer con esta situación, no? Y digo, a pesar de eso, no todos los niños que vienen con esta situación son iguales. Claro. Cada quien tiene su personalidad y claro. No porque aplicaste algo con cierto niño va a funcionar con el otro. Creo que también es abrirse, seguir abriéndose a que no por tener esto significa que sea así. Y luego pasa que cambian, ¿no?
También una situación que pasa es que mi hijo no era así. Es que mi hijo sí respetaba las reglas, es que mi hijo sí era bien obediente, quién sabe qué le pasó. ¿Y ahora qué hago, no? Pues hay veces en las que, pues él tiene, ¿no? Por los diferentes tipos de estímulos que hay, por la edad, todo va a cambiar, ¿no? Y ahí es cuando otra vez sí, volvemos a aplicar la parte de no porque te funcionó cuando era bebé, ahorita te va a funcionar. Exacto. O al revés, ¿no? Exacto, y ir evolucionando también. Y es que, o pasa al revés, es que de chiquito era bien desobediente y era bien así, era bien tranquilo. Y todo, y ahorita cambia totalmente. Sí, eso que dice sí tiene mucha razón. No tenemos que pasar por alto que el ser humano cambia, que nuestros hijos cambian, y así como yo tuve un hijo de 0 meses, de 2 años, de 5 años, de 15, yo también ya no soy una mamá con un hijo de 0 años, con una mamá que tenía 20, con una mamá que tenía 25, ya tengo ahora 35. Entonces, estar consciente de eso, ¿no? Sí, que así como el hijo cambia, también mis herramientas tienen que ir cambiando porque yo voy cambiando. Sí, también pasa. Es lo que yo les decía, o sea, la personalidad de tu hijo y la personalidad como papá es diferente. Claro. Entonces, el estilo de crianza va a cambiar. Claro. Y la personalidad de los hijos va a cambiar. Como adultos van a cambiar. Y también trato de ser empática con el aspecto paternal, ¿no? Claro. Tenemos 1000 cosas. Tienes que resolver y en todos aspectos, económico, físico, tratar de procurar a su hijo que tenga la mejor educación, que tenga la mejor ropa, todo. Pero también es la parte de yo como estoy, y creo que también eso tiene mucho que ver. Y me gusta iniciar, yo trabajo en la escuela, me gusta iniciar con estos temas, ¿no? Yo como papá, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis problemas? ¿Qué voy a hacer con mi ansiedad? ¿Qué voy a hacer con mi frustración? Con mi neurosis, es que... Para que de esa manera, viéndonos a nosotros mismos, después ya es más fácil ver hacia los demás. Claro que sí. Sí, el tiempo se nos ha ido. Si se da cuenta que se pasa volando, ni lo sentimos. Pero antes de finalizar, ¿dónde la podemos encontrar si queremos recibir esos talleres o queremos contratarla también? Sí, mi único contacto es por... ¿Qué pasa? No es mi único contacto, no importa. Mi número es 22, 23, 25, 65. ¿Se lo apoyo? Sí. ¿Sí? ¿Me apoyo? Bueno, ya lo dejamos después y pero es ese. Sí, si no, aquí con su servidor me lo pueden pedir, ¿sí? Y yo se los paso para que si gustan contratar a la psicóloga como experta de talleres y también terapia, pues aquí estamos, ¿sale? Y ahora sí vamos a hacer comercial, sí, a Dragon Gate. Nos encontramos en la calle 6 Sur del antiguo Callejón de los Sapos, local 506. Somos parte de la segunda sucursal de Dragon Gate, que nos encontramos en el Pariam. No, ¿cómo se llama? Los Sapos. Los Sapos, pero es segunda sucursal. Se me fue el otro. No se preocupen, se los mando en un ratito, escrito todo. Pero nos encontramos aquí en Los Sapos. Vengas a pasar una tarde rica, una tarde amena. Tienen bebidas exquisitas, tarde de juegos. Algo que me gusta mucho, le decía yo a la invitada, que el concepto de Dragon Gate es precisamente venir con sus hijos, venir en familia, venir con esos vínculos que elegimos, a pasar una tarde muy amena, muy a gusto. Hay juegos de mesa, hay de todo, historietas. El punto es que ustedes puedan sentirse cómodos en familia, y recuperando también, ¿por qué no?, un poco de este liderazgo parental, ¿no? Pero desde el juego con Dragon Gate, disfrutando sus bebidas, disfrutando sus alimentos. Aquí vengan a pasar una tarde rica. Ya les pasamos la ubicación. Y el otro, y luego se los paso, de cuál es Analco, creo, para si no me equivoco. El original está en Analco, pero luego les pasamos el comercial. Ahora sí, para finalizar, dígame, ¿con qué nos invita a que nos demos cuenta? Pues de buscar cómo seguir creciendo y seguir aprendiendo para el beneficio de nuestros hijos. Siempre creo que es lo fundamental, que siempre vamos a ver por el bien de las nuevas generaciones, ayudarlos, motivarlos y pues yo felicito a cada uno de los papás que está comprometido en seguir aprendiendo y en seguir buscando herramientas y estrategias para seguir creciendo. Claro que sí. Le agradezco mucho por aceptar la invitación. Espero que no sea ni la primera ni la última. Este es su espacio. Sí, nuevamente gracias y gracias a todos aquellos que se conectaron. También compartan y nuevamente gracias a Dragon Gate y a nuestra experta. Y nos estamos viendo para la próxima.